Una sola molécula, la hemoglobina, transporta la práctica totalidad del oxígeno en sangre y aproximadamente un 15% del CO2. En cada ciclo circulatorio, la hemoglobina pasa por dos ambientes radicalmente distintos. En los pulmones, la cantidad de oxígeno que la sangre recibe del gas alveolar es muy alta, mientras que la presencia de CO2 es muy pequeña. Aquí, la hemoglobina tiene la función de captar rápidamente oxígeno, mientras que libera CO2 para ser eliminado al exterior. En los tejidos, sin embargo, la cantidad de oxígeno es muy pequeña y abunda el CO2 producido por el metabolismo tisular. Aquí la hemoglobina debe cambiar y liberar todo el oxígeno que pueda al tiempo que capta ávidamente CO2. Por supuesto, el cambio en los gradientes de ambos gases determina el sentido de la reacción, captación o liberación. Pero hay algo más. Estamos hablando de los efectos Bohr y Haldane. Estos inducen cambios aparentemente sutiles en la eficacia de la unión de la hemoglobina con el oxígeno por un lado y con el CO2 por otro, que tienen sin embargo importantes repercusiones fisiológicas. Comenzamos por el efecto Bohr. La definición de efecto Bohr que podemos encontrar en cualquier libro de texto sería la siguiente: cambios en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno producidos por los hidrogeniones, el CO2 y la temperatura. Esta definición de principio nos deja un poco fríos. Para entrar en calor, vamos a recordar cómo se une el oxígeno a la hemoglobina. La hemoglobina contiene 4 lugares de unión con el oxígeno, los grupos hemo. Si hay oxígeno presente, este se une de forma rápida y cooperativa a los 4 grupos hemo hasta saturar la hemoglobina de oxígeno formando oxihemoglobina. Esta reacción es reversible y si no hay oxígeno en el medio, este se libera de nuevo recuperando la hemoglobina a su forma desoxigenada, la desoxihemoglobina. Pero hay otros factores capaces de afectar a la unión del oxígeno con la hemoglobina. El principal de ellos es la presencia de hidrogeniones. Los hidrogeniones debilitan la unión del oxígeno con el grupo hemo, favoreciendo la desoxigenación de la hemoglobina. Por lo tanto, los hidrogeniones están disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Un aumento en la concentración de hidrogeniones puede ser debido a varias causas: un aumento en la producción de ácidos del metabolismo o un aumento en la producción de CO2, el cual, debido a la reacción de hidratación, forma a su vez bicarbonato e hidrogeniones. También un aumento de temperatura acelera los dos procesos anteriores. Por lo tanto, en todos los casos, el resultado final es un aumento en la concentración de hidrogeniones que altera la unión del oxígeno con el grupo hemo. Todos estos factores se engloban con el nombre de efecto Bohr. Si analizamos la curva de saturación de la hemoglobina, podemos ver la relación entre la presión parcial de oxígeno en el medio y el porcentaje de hemoglobina que está saturada con oxígeno, o lo que es lo mismo, prácticamente el contenido de oxígeno en sangre, puesto que la mayor parte se transporta en unión de la hemoglobina. La típica curva de saturación tiene forma sigmoidea. En un principio, cuando la concentración de oxígeno es baja, se une lentamente, pero debido al mecanismo de cooperatividad entre los 4 grupos hemo, la unión con el oxígeno se acelera y aumenta exponencialmente hasta alcanzar un plató, en el cual se alcanza la saturación completa de la hemoglobina. A partir de este valor, aunque aumente la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma, ya no queda hemoglobina disponible para transportarlo. A consecuencia del efecto Bohr, la curva de saturación no va a ser igual cuando la sangre atraviese el pulmón o los tejidos, ya que van a variar la concentración de CO2, el pH y la temperatura.
a su paso por el pulmón, donde los niveles de hidrogeniones y CO2 son muy bajos, la unión del oxígeno con la hemoglobina se favorece y la curva de saturación queda desplazada a la izquierda, lo que implica que con menores niveles de presión parcial de oxígeno se consigue una mayor saturación. Aumenta, por lo tanto, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo cual facilita la captación rápida del mismo en los vasos pulmonares. Por el contrario, a su paso por los tejidos, con un alto nivel de CO2 y un pH ácido, la curva de saturación se desplaza a la derecha. Se necesitan entonces mayores valores de presión parcial de oxígeno para conseguir el mismo nivel de saturación, ya que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y se facilita la liberación de este y por lo tanto su aporte a los tejidos metabólicamente activos. Por lo tanto, el efecto Bohr provoca un cambio en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Para entender mejor la repercusión fisiológica del efecto Bohr, vamos a simular qué sucedería si este efecto no existiera. Para ello, vamos a representar la curva de saturación de la hemoglobina y en ella vamos a fijarnos en dos puntos fisiológicamente importantes. Uno de ellos corresponde al valor de 100 milímetros de mercurio que se alcanza en los alveolos pulmonares, donde se obtiene la máxima saturación de la hemoglobina. El segundo punto se localizaría en los tejidos, en donde la presión parcial de oxígeno ronda los 46 milímetros de mercurio. Por lo tanto, fisiológicamente, sin que se produzca una situación de hipoxia, la saturación de la hemoglobina oscilaría entre estos dos valores y la diferencia entre estos dos puntos nos indica la cantidad total de oxígeno que la hemoglobina es capaz de transportar de los pulmones hacia los tejidos y liberarla de forma eficaz en estos. Como vemos, es una fracción relativamente pequeña de toda la cantidad de oxígeno que transporta la hemoglobina y por lo tanto su capacidad o potencia de oxigenación tisular se utiliza de forma limitada. La cantidad restante sería liberada solo cuando la presión parcial de oxígeno se redujera aún más, es decir, en situaciones de hipoxia, las cuales no deberían ocurrir ya que implican lesión tisular. El sistema regulador debería ser capaz de proporcionar más oxígeno sin necesidad de alcanzar estos niveles de hipoxia. Sin embargo, gracias a la existencia del efecto Bohr, la curva de saturación de la hemoglobina se desplaza a la derecha. Así, para un mismo nivel de presión parcial de oxígeno en los tejidos, le corresponde un punto mucho más bajo en el porcentaje de saturación de la hemoglobina, por lo que la cantidad total de oxígeno transferida desde los pulmones a los tejidos ha aumentado considerablemente, permitiendo una oxigenación de estos mucho más eficaz. Aún queda una pequeña reserva para situaciones de hipoxia. Es más, en una situación de hipoxia se acumularía mayor cantidad de CO2, el pH bajaría y la temperatura sería mayor. El efecto Bohr produciría de nuevo una mayor disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y permitiría la liberación de una cantidad adicional de oxígeno a los tejidos hipóxicos. En resumen, el efecto Bohr permite acoplar la liberación de oxígeno de la hemoglobina a los tejidos con la actividad metabólica, aprovechando al máximo su capacidad transportadora y adaptándolo a las diferentes circunstancias. Vamos ahora a analizar el efecto Haldane, el cual puede ser definido como los cambios en la afinidad de la hemoglobina por el CO2 provocados por la presencia de oxígeno. Vamos a comenzar igualmente por analizar cómo el CO2 se une a la hemoglobina. Es importante recordar que no hay una competición directa entre el oxígeno y el CO2 en su unión a la hemoglobina, ya que se unen a sitios diferentes de la molécula. El CO2 no se une al grupo hemo, pero es capaz de unirse a los grupos amino, formando carbamino-hemoglobina. La reacción es reversible y su dirección depende de la cantidad de CO2 disponible. Aunque solo el 15% del CO2 se transporta en forma de carbamino-hemoglobina, ya que el resto se transporta disuelto o en forma de bicarbonato, cambios en la cantidad de carbamino-hemoglobina van a influir claramente en el transporte total.
La unión del CO2 con los grupos amino está influida por la cantidad de oxígeno presente en la hemoglobina. Cuando la hemoglobina está cargada de oxígeno, la unión del CO2 a los grupos amino se debilita al tratarse de un ácido más fuerte. De esta forma, el efecto Haldane actúa favoreciendo la liberación del CO2 unido a la hemoglobina. Si analizamos la curva de disociación del CO2 que relaciona el contenido porcentual de CO2 en la sangre en función de la presión parcial de CO2, podemos ver una relación prácticamente lineal entre ambos sin que se alcance un plató. A mayor cantidad de CO2, mayor cantidad se transporta. El rango fisiológico en el que oscila la presión parcial de CO2 en el plasma es relativamente pequeño y se extiende desde los 40 milímetros de mercurio en los pulmones a los 45 de los tejidos. La gran solubilidad del CO2 permite una alta difusión con un pequeño gradiente de concentración, mucho menor que el que era necesario para la difusión del oxígeno. Gracias al efecto Haldane, en los tejidos metabólicamente activos, donde la presión parcial de oxígeno es baja, la curva de disociación del CO2 se desplaza hacia la izquierda, aumentando la afinidad de la hemoglobina por el CO2, que es así captado ávidamente. Sin embargo, en el pulmón, donde hay una alta presión parcial de oxígeno, el efecto Haldane hace que la curva de disociación del CO2 se desplace a la derecha, disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el CO2 y, por lo tanto, favoreciendo su liberación y paso al aire expirado. Por lo tanto, el efecto Haldane hace que la afinidad de la hemoglobina por el CO2 se modifique de forma inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno presente. Al igual que hicimos con el efecto Bohr, vamos a analizar qué ocurriría si no existiera el efecto Haldane. En la curva de disociación del CO2, que relaciona el contenido de CO2 en la sangre con la presión parcial de CO2, podemos localizar los puntos que corresponden al rango fisiológico de presiones parciales de CO2 que van desde los pulmones hasta los tejidos. Podemos proyectar estos puntos al eje de ordenadas y obtener así la cantidad efectiva de CO2 que es transferida en cada ciclo circulatorio desde los tejidos a los pulmones para su eliminación. Y como vemos, esta cantidad es relativamente pequeña. Sin embargo, gracias al efecto Haldane, la curva de disociación del CO2 se desplaza a la izquierda en los tejidos y a la derecha en los pulmones, de tal forma que en el rango fisiológico de cambio de presiones parciales entre ambos, la cantidad de CO2 eliminada de forma efectiva en cada ciclo circulatorio es ahora mayor, permitiendo una mayor eficacia en su eliminación. Y ahora vamos a convertir todos estos conceptos en un cuento animado, para facilitar su comprensión. La hemoglobina es ahora una superheroína, muy maternal sin embargo, pero que sufre constantes cambios en su afinidad por los oxígenos y por los CO2, a los que transporta en su gran capa roja. Oxígenos y no hay CO2. CO2. Si no hay oxígenos, no os quiero. No os puedo llevar. Efecto Haldane. Marchaos. Vámonos.
oxígenos. Yo os cuidaré. Venga, a vuestros sitios. ¡Oh, cuánto CO2! Oxígenos. Ahora debéis iros. CO2. Ahora sí os quiero. Venga, a vuestros sitios. Efecto.